Bien, continuamos en esto que es Infofederal a través de Telemax. Salimos para todo el país de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana, como siempre, con la fiel compañía del mate, que ya estoy esperando uno. Fuerte caída de las exportaciones. Se complica la situación de la industria frigorífica con la caída de las exportaciones. Esto requiere de medidas que controlen la informalidad y mejoren su competitividad y rentabilidad. Consideramos que es urgente la eliminación de los derechos de exportación para todas las carnes y subproductos, advirtió esto Daniel Urcía, presidente de FIFRA, Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas. ¿A quién escuchamos a continuación? Bueno, Daniel, la primera pregunta que queríamos hacerte, nos llamó poderosamente la atención el número, la cifra, cuando empezamos a revisar lo que se cayeron las exportaciones del mes de marzo. Termina haciendo ruido, queríamos conocer el porqué, las explicaciones, cuál es el motivo del 36.1 más o menos de lo que han caído las exportaciones argentinas durante el mes pasado. Bueno, Carlos, la verdad que la primera respuesta tiene que ver con algo que nosotros venimos diciendo, que en términos de dólares, hoy la hacienda en Argentina es la mejor paga de la región. Eso te quita competitividad. Estamos justos en un momento bisagra porque salimos del dólar blend al dólar con flotación, que el dólar con flotación tiene su parte buena si está por encima de lo que era el blend y su parte mala si cae por debajo del blend, ¿no? Pero esta es la primera observación. Y la segunda, que estamos comparando un trimestre de 2024 post-seca o plena seca, si lo queremos llamar así, donde se estaba bajando la carga de los campos, con lo cual había mayor presencia de hacienda en la faena, fundamentalmente de la categoría vaca. Recordemos que la época fuerte de la vaca es esta, es otoño, y nosotros estamos comparando el trimestre de verano. Entonces, ahí yo creo que tenés las dos causas principales. Al no haber seca, al haber pasto, no hay necesidad de achicar los planteles. Y por otro lado, la competitividad del sector exportador no es suficiente para convalidar los precios que se están pagando. Entonces eso hace que haya una situación de cumplimiento de contrato, lo diría yo. Pero si no tenés un comprador afuera que te pague a esto, que justifique estos valores, no podés salir a comprar porque indudablemente el resultado del negocio no es positivo. Ya te voy a estar preguntando, Daniel, por los números, los valores, pero nos hacía ruido esto porque, claro, si vos comparás título con título, ves que Brasil en ese mismo periodo crece un 30%. Es decir, que mejora, es cierto, en un contexto por ahí totalmente diferente, con un mayor volumen exportable al nuestro. Pero da la sensación de que el mundo todavía va a seguir demandando lo nuestro, que más allá de esto que vos contás puntual, el escenario y a largo plazo tiene que ser positivo a la hora de las exportaciones. Yo no tengo dudas que el escenario de futuro es absolutamente positivo. ¿Qué le pasa a Argentina? Argentina, por sus problemas internos, está como siempre, patinando en el barro. Entonces, este contexto donde vos tenés la pelea de los aranceles con Estados Unidos, con China, que eventualmente abre una ventanita de posibilidades, Argentina la agarra en un ciclo de recomposición del stock. Por las políticas anteriores, por la sequía, por la incertidumbre actual, vos no tenés un boom ganadero, un boom de inversiones. Te seguís manejando con expectativas, la gente que está en el negocio, que es gente fiel, porfiada, fanática, apuesta a la ganadería, pero después no tenés un contexto favorable. Yo recientemente en la editorial de FIFRA hacíamos referencia a la evaluación de la hacienda. A ver, a mí no me entra en la cabeza que los diputados que representan al pueblo no tomen la bandera de la evaluación de la hacienda para
hacer que el sector tenga una posibilidad de crecimiento. Pero los muchachos siguen pensando en la de ellos, en la politiquería, en la barata, en la individualista. Entonces, cuando vos me decís, ¿tiene potencialidad la ganadería? No tengo duda que tiene potencialidad. La ganadería tiene presencia en todo el territorio del país, genera trabajo los 365 días del año. Es una de las posibilidades que tenemos para que la gente se quede en sus lugares, que no migre a las grandes ciudades. Es un producto reconocido en el mundo, porque en el mundo te identifican tango, fútbol, carne. Ahora, ¿le generamos el contexto, las condiciones en el país para que la ganadería crezca? Y yo te debo decir que no, pero no es responsabilidad de este gobierno. Me puedo remontar, si querés, sin equivocarme, en los últimos 50. Lo único que nos acordamos de poner restricciones cuando que esas restricciones afectan a la producción ganadera y no le mejoran en nada la vida a los consumidores. Porque en los últimos 50 años podemos hablar de intervenciones de todo tipo que solo hicieron macanas. Muy bien, vamos a hablar ahora de la crisis de la investigación en Argentina. La ciencia y la investigación está sufriendo el mayor recorte en sus recursos de la historia. El problema que se agrava todos los días tiene consecuencias en las universidades, en la totalidad de las universidades del país, becas e investigaciones totalmente desfinanciadas. El profesional y docente al respecto de la Universidad Nacional de La Rioja, Alejandro Agüero, nos explica qué significa no contar con un presupuesto para investigar y formar a nuevos investigadores. Lo escuchamos. Mirá, ahí el tema es bastante complejo porque nuestro sistema de investigación nacional se divide tanto en la gente y los colegas también, muchos docentes de nuestra casa de estudios que están en CONICET por un lado, pero a su vez otros que están solamente en la universidad y otros que pertenecen a las dos instituciones, ¿no? En ambos casos ha habido recortes. Y lo que nos preocupa, sobre todo los docentes, ahora hablo de la carrera una de las carreras en las cuales estoy, que es de licenciatura en Ciencias Biológicas, donde los estudiantes, uno de los lugares donde se insertan para trabajar es CONICET, a través de becas, y últimamente hubo un recorte en el acceso a becas doctorales, ¿no? Entonces, eso impacta directamente en nuestros futuros graduados. De hecho, hay graduados que todavía están esperando, se han presentado y todo lo demás, y por los reportes no han podido acceder todavía al CONICET. Así que en ese sentido es complicado, bastante grave, porque impacta directamente en muchas de nuestras carreras. Y a nivel de los que trabajamos prácticamente todo el tiempo en las universidades, también ha habido programas nacionales de financiamiento que se han cortado. Así que bueno, la situación es bastante compleja, lo que nos obliga primero a seguir la lucha, ¿no?, para defender la universidad pública y la investigación nacional como base para el desarrollo de un país, ¿no?, obviamente acá en nuestra provincia. Ale, uno escucha por ahí, digamos, las palabras que se repiten con más frecuencia de financiamiento, investigación, becas, ciencia, docencia, clases, pero cuando hablamos de desfinanciamiento, ¿no?, por ejemplo de esto, de la investigación, ¿qué implica no tener un presupuesto para poder investigar? ¿Qué implica en la tarea, digamos, que ustedes vienen haciendo, que además es un trabajo de muchos años, tener una categoría de investigador, poder, digamos, materializar un trabajo, es mucho tiempo? Entonces, ¿qué implica no contar con el presupuesto para eso? Bueno, yo creo que has tocado justamente uno de los puntos que muchos defendemos, que es sobre todo es tal cual está diciendo, porque hay, por ejemplo, si hablamos de los estudiantes, ¿no? Son los estudiantes, supongamos que una carrera de 5 años, tardarán 5 o 6 años en recibirse. Después hacen su doctorado, que generalmente son 4 años, ya tenemos 9, y a veces en su postdoctorado. Entonces son gente formada que todo el Estado argentino no aporta para que esa gente se forme, pueden generar un desarrollo y después no tienen una renovación de la beca y no entran a planta CONICET o no hay concursos en la universidad para contener esos graduados.
inclusive muchos docentes que también todavía son o somos interinos en la universidad, y a veces no podemos pasar a rendir un concurso por falta de presupuesto. Todo eso implica que muchas, sobre todo los más jóvenes, decían migrar. Y es más, muchos docentes ya de planta o investigadores les sugieren, migren, váyanse a otro lado, terminen de formarse. Entonces el Estado Nacional ha invertido 10, 12, 13, 14 años en formar investigadores e investigadoras, y esa gente se va. Claro. Entonces todo un presupuesto que invirtió Argentina en formar gente de distintas áreas, no estoy hablando de biología solo, ¿no? Distintas áreas, biotecnología, biología, ingeniería, geología y demás. Y es un recurso que lo aprovecha a otros países, y Argentina, esta inversión, en principio la pierde. Entonces después la única solución es que haya un programa de volver a repatriar a esa gente, pero bueno, algunas pueden venir y otras ya directamente se quedan en el lugar de donde han migrado. Así que en ese sentido es no solamente un problema de falta de financiamiento, debido a la falta de financiamiento estamos perdiendo recursos formados, ¿no? Estamos charlando con Alejandro Agüero, que es biólogo, docente de la UNLAR, a propósito de la marcha de ayer, pero sobre todo el impacto que está teniendo el recorte en la educación pública y sobre todo en la ciencia. Ahora, Alejandro, ya pasó un buen tiempo, ¿no? Desde que está el gobierno nacional actual, uno puede hacer una lectura quizás más en profundidad. ¿Ustedes creen que esto tiene que ver con que no se valora la importancia estratégica que tiene la ciencia y la tecnología para enfrentar y abordar los problemas globales, lo que está pasando en el mundo, lo que nos pasa a nosotros, o no importa, hay una cuestión, si se quiere, más ideológica? Yo creo que todo tiene que ver con las dos cosas. Es una cuestión ideológica y una cuestión también del modelo que considera el gobierno actual como país, no valorar lo que es la parte de la ciencia, la técnica y la formación de recursos humanos. De todas maneras, también es importante, evidentemente, más allá del modelo del gobierno actual, también es importante decir que otros gobiernos, con otros modelos también, no han promovido quizás el acceso de mucha gente que ha estado contratada, interina y demás, al sistema ya de, como hablando así en términos comunes, como a planta, ¿no? Para que ingresen a planta. Entonces, esa gente que ha estado, también organismos como el INTA, bueno, distintos organismos similares de ciencia y técnica, lo que hace el sistema de ciencia y técnica de Argentina, han estado no fijos con su fuente laboral. Entonces un gobierno que tiene otro perfil ideológico, como decís vos, directamente no los renueva. Entonces es algo que este gobierno lo agudiza por su pensamiento, pero un problema que se arrastra de años, ¿no? O sea, y también dio como una autocrítica a todos nosotros de salir al territorio, que un poco en la universidad, en la UNLAR, lo tratamos de hacer muchos docentes, es decir, dar respuesta a la comunidad, que en definitiva es quien nos paga, ¿no? Entonces, si la comunidad no entiende qué hacemos nosotros desde las rejas hacia adentro, difícilmente tampoco nos valoran. Continuamos con otro tema, en este caso, algo que veníamos hablando, o que creo que charlamos un ratito al comienzo del programa, que es el rechazo, no, ya lo hablamos en otro programa. Ya lo hablamos, exacto. Rechazo a la apertura de las importaciones de usados. Fabricantes de maquinaria agrícola rechazan la apertura de las importaciones de usados. Desde AFAMAC advierten que la eliminación de restricciones para traer maquinaria usada impactará negativamente, sin duda, en la industria nacional, ya que viene con precios que no son competitivos. Al respecto habla Gustavo Piccioni, quien es el presidente de AFAMAC, fabricante de maquinarias agrícolas. Después de que se conociera la desregulación de la importación de diversos productos, entre ellos en la maquinaria agrícola, correcto. ¿Cómo toman ustedes esta determinación y cuánto puede afectar a la industria local? Bueno, la eliminación del certificado de importación de bienes usados en general, nosotros la verdad que estamos muy preocupados por el impacto que puede generar, ¿no? O sea, estamos hablando que en el caso particular de nuestro sector, maquinaria agrícola y agrocomponente en general, lo integran alrededor de 1.200 empresas. Entonces, uno de los espíritus que menciona explícitamente en el decreto es que lo que trata de solucionar
es la eficiencia y la transparencia en los mercados, que genera de alguna manera precios artificialmente altos. Entonces, cuando nosotros decimos que hay 1.200 empresas en toda la cadena de valor, no es un problema de mercado, ¿sí? Es un problema de distorsiones, tanto del lado del productor, del contratista, que es el que compra la maquinaria agrícola, como también nosotros los fabricantes. Entonces, creo que para darle mayor tecnología al campo, que es lo que deberíamos procurar para aumentar la productividad, nosotros deberíamos facilitar y sincerar, por un lado, la ecuación del productor, ¿sí? Que está muy apretada por los precios internacionales y la presión tributaria que todos conocemos con las retenciones que hay en el campo, pero también las distorsiones que carga toda la industria, ¿sí? Que hacen que nuestros productos lleguen obviamente a precios poco competitivos. Gustavo, casualmente ustedes abrieron el año y en tu gestión al frente de AFAMAC, difundiendo un informe en donde se hablaba de por qué los precios de la maquinaria agrícola argentina no eran competitivos, comparándolo, por ejemplo, con Brasil. Correcto. Y los datos eran realmente concretos en torno a la carga impositiva, ¿no? Y estábamos hablando en el periodo que se hizo el informe, que era aproximadamente a fin de año, más o menos un 25%. ¿Sí? Entonces, cuando uno empieza o comienza ya con una diferencia de costos del 25%, estaban explicados por toda la carga tributaria de impuestos locales, todos los impuestos distorsivos a diferentes niveles de gobierno, como el municipal, el provincial, todos los costos laborales no salariales. ¿Sí? Entonces, creo que ahí es donde tenemos que apuntar para que el productor pueda incorporar tecnología de punta, sobre todo aplicada al campo. Claro, ahora, si ponemos un caso concreto, un contratista que compra una maquinaria en los Estados Unidos y lo trae al país, ese procedimiento de importación tiene menos impuestos que aquel que sufre la misma máquina fabricada que en Córdoba. Va a tener menos impuestos porque va a tener menos fabricación. Acuérdate que siempre los impuestos son declarados sobre un valor FOB. Entonces, depende de cómo se declare el valor de la mercadería, pero en Estados Unidos, por ejemplo, siguiendo con tu ejemplo, tienen todo un proceso aceitado de amortización acelerada. Entonces, hace que un equipo ya desgastado y en Estados Unidos en desuso, el valor de origen sea muy bajo, que a lo mejor puesto acá hace que siga siendo sumamente competitivo en precio, ¿no? Y después discutible la tecnología, porque digo, un bien usado sigue siendo un bien usado tecnológicamente, y nosotros hoy empezamos a disponer ya hace un par de años de la última tecnología. El problema es el costo. Ahora, entonces, hablando de costos, evidentemente a la industria local le va a ser muy difícil competir. Mira, hay algo que nos destaca de maquinaria agrícola de todo el sector, es que es valorada en la calidad y en la innovación. ¿Estamos de acuerdo? El problema es el precio. El problema es el precio, por lo que hemos venido hablando. Entonces, si nosotros no nos ponemos a trabajar en serio en la distorsión y en las cargas relativas que nosotros tenemos como sector en todo el entramado de cadena de valor, va a ser muy difícil competir. No solo con la maquinaria importada nueva, sino, imagínate vos, la maquinaria usada, donde ya tienen todo un sistema de amortización acelerado. Hablaste de preocupación. ¿Cuál puede llegar a ser la consecuencia de esta historia? Y por otro lado, si desde distintas asociaciones, más allá de la queja, hay algún intento de diálogo con el gobierno para resolver el tema de la carga impositiva. Pues mira, los riesgos son claros. Obviamente, cuando vos tenés una competencia desleal de estas características, lo que primero va a poder generar, no de un viernes para un lunes, pero sí en el mediano plazo, en los próximos meses, cuando esto empieza a funcionar concretamente, obviamente es menor venta de maquinaria nueva y eso con un impacto en la actividad, ¿correcto? Y después sí, claro que nosotros estamos trabajando conjuntamente con la Cámara Nacional que nos agrupa, que es CASMA, AFAT también se pronunció en ese sentido. Entonces, creo que el desafío ahora es, de nuevo, retomar la conversación para encontrar una solución, ¿no? Bien. ¿Creen ustedes entonces que aliviando esa carga impositiva que le genera un peso enorme a la producción cordobesa y argentina, puede llegar a equipararse tal vez esta medida y se pueda competir? Porque hoy por hoy, con esta determinación, seguramente que no se va a poder competir, ¿no? Hoy es muy difícil, insisto, es muy difícil competir con una maquinaria importada. La maquinaria usada es prácticamente una competencia desleal, pero nosotros somos muy optimistas que la maquinaria nuestra es de excelente calidad,
tiene la última tecnología, y si nosotros nos ponemos a tiro en forma competitiva, creo que la maquinaria agrícola tiene para exportar al mundo. De hecho, lo ha venido haciendo. Hemos mencionado en nuestro comunicado que en el 2013 hemos logrado hacer exportaciones de hasta $300 millones. O sea que es un sector que genera valor agregado. El año 2023 no llegamos a 150. Por esta misma condición. Por la pérdida de competitividad que hemos tenido en los últimos años en Argentina, ¿no? Bien, lo último que hago, más allá de todas las asociaciones, entonces hay un intento por tratar de retomar ese diálogo y poner las cosas más o menos en su lugar. Actualmente estamos en discusión puertas para adentro, junto con la Cámara Nacional CASMA, que nos agrupa, a ver los pasos hacia ahí, para ver de cómo podemos resolver esto, ¿eh? Si hablamos ahora sobre Ushuaia y controles sanitarios. Nos vamos al fin del mundo. SENASA realiza controles sanitarios y de inocuidad en mercadería destinada a los cruceros que arriban a Ushuaia y en los aeropuertos de la provincia. Ponen especial atención en la no introducción de la mosca del fruto. Vamos a escuchar a Joana Rodríguez, SENASA Patagonia. Hoy en día me tocó estar acá en el depósito fiscal, en donde compartimos actividad con nuestros compañeros de aduana, en el cual me tocó venir a controlar el desprecintado de unos contenedores que sirven para el abastecimiento de cruceros. Estos contenedores vienen con un permiso de tránsito en el cual vienen precintados, y eso se asienta en un documento del permiso de tránsito, valga la redundancia, y lo que controlo es que esos precintos no hayan sido violados y el contenedor no haya sido abierto. Una vez que llegue acá, controlo eso, ahí se procede a la apertura del contenedor, revisando las mercaderías en su interior. Luego, estas mercaderías me van a ir para abastecer a los cruceros que hacen generalmente el recorrido antártico, van para la Antártida y vuelven. En el cual también controlamos que toda esta mercadería que vienen de diversos países con otra situación fitosanitaria diferente a la nuestra, toda esta mercadería se ponga a bordo de esos cruceros. Es un trabajo por temporada, generalmente se da a partir de noviembre hasta marzo, toda la temporada antártica, en el cual estos buques reciben este tipo de mercaderías, y bueno, es un trabajo por temporada. Las tareas de controlar los aeropuertos, tanto de Río Grande como de Ushuaia, en el cual también lo que hacemos es un control de barrera, hacemos control de equipajes, de mercaderías que acá no se permiten ingresar, como por ejemplo frutas, en el cual tenemos nosotros que controlar el ingreso de la mosca de los frutos, que esta zona no hay, y entonces bueno, tenemos que seguir apelando a ese cuidado para que no haya. Entonces hacemos control de equipaje para evitar la introducción de este tipo de pestes. Vamos a hablar ahora de un campo experimental, múltiples usos. A 35 kilómetros de Río Mayo, en la provincia de Chubut, se encuentra el campo experimental del INTA, de nombre Lomónimo. Imagino que mapuche, ¿no? Un espacio dedicado a la producción, la extensión y la investigación. Bueno, vamos a escuchar a Teresa López Burgos y Pablo Zárate. Estamos en el campo experimental anexo Río Mayo de INTA, que está ubicado en el departamento Sengar, en la provincia del Chubut, al sudoeste, a unos 35 kilómetros de la localidad de Río Mayo. Tenemos aproximadamente 10.000 hectáreas. Tenemos zonas de mallines, zonas de pampa, ahí depende de las categorías de animales, el estado que estén productivo, se los tiene o en mallín o en estepa. Acá en el campo de Río Mayo específicamente hay trabajos de la UBA, hay trabajos de la Universidad Nacional de la Patagonia, del CONICET también. Es un campo que también se usa para hacer jornadas, está vinculado también a lo que es extensión, de alguna forma. Se involucran todas las áreas de lo que es INTA, de nuestra experimental, recursos naturales, ganadería, en mi caso extensión, así que es un trabajo también intersectorial entre la experimental. Nosotros acá trabajamos todos con ganadería ovina, bovinos y equinos.
Con los ovinos hacemos trabajo de inseminación en la época de mayo. Previo a eso hacemos todo lo que es trabajo de sincronización, elegimos las ovejas, procedemos a que estén todas en buenas condiciones corporales para que tengan un buen servicio. Después también hacemos la esquila en septiembre, esquila preparto, porque es un buen resultado que le da a la lana en este caso, y por ende las ovejas se ponen en buenas condiciones para en octubre poder parir. Tenemos perros pastores, tenemos 2 actualmente, perros machos castrados, trabajando con borregas y con carneritos, que son para protección. Gracias a eso hemos tenido casi el 98%, digamos, de que no tenemos mortandad por zorro, por depredadores. Y también tenemos una perra pastora ahora que estamos esperando para que se entre en celo para poder sacar cría y luego hacer las improntas de acá desde el campo. Tenemos los edificios, todo para hacer los trabajos de impronta. Yo empecé a trabajar acá en el 2012, me vine a trabajar de cocinero, bueno, estaba en cocinero para la época de Estete, y me quedé a trabajar, me quedé por día, y después ya me tomaron contratado, hasta que pasé a planta en el 2014, lo tomé a este lugar como me di cuenta que este era el lugar para trabajar, era mi lugar, porque como había trabajado en campos anteriores, en otros campos, pero nunca con mucha profundidad acá como se trabaja con los animales. Entonces le tomé mucha atención, me entusiasmó mucho, y hasta el día de hoy tengo ese entusiasmo de aprender, de poder enseñar lo que he aprendido a mis compañeros, a toda la gente que por ahí nos consulta, y a la vez aprender. Yo me siento muy contento, muy tranquilo acá, y es un lugar hermoso. Bueno, ya llegamos al final, último minutito de Info Federal por Telemax. Los invitamos a que se queden en la pantalla de Telemax para seguir disfrutando de la programación. Nosotros, Fabián, nos reencontramos mañana. Como siempre, tempranito, que la pasen bien, que tengan una muy buena jornada.